Hola, buenas tardes con todos. Soy Mariana Andrade, soy productora, exhibidora, distribuidora de cine, directora de 8 y medio Ecuador, además miembro de la FIFCA como presidenta de COPAE, la Federación Internacional de Productores de Cine y el Audiovisual Iberoamericano. Estos diálogos motivados por FIFCA, organizados por la FIFCA, pretenden fundamentalmente provocar el encuentro y el diálogo entre expertos, entre conocedores y entre gente que hacemos el audiovisual y el cine y el audiovisual iberoamericano en nuestro gran continente. Por eso estos diálogos lo que pretenden justamente es tratar temas que importan. Este diálogo, el diálogo número 4 de la FIFCA, va a tratar en esta edición sobre diversidad e inclusión social en el cine y el audiovisual iberoamericano. Vamos a tener presentes a Cecilia Vargas Peña. Ella es de la productora Otro Mundo Paraguay. Evelina Rodríguez de Pop Entertainment, República Dominicana. A Mauricio Escobar de la Danta Films de Guatemala. Y como les dije, yo estaré haciendo de moderadora en este tema. Así que bienvenidos nuevamente todos a este cuarto diálogo de la FIFCA y esperamos que hayan mucho más de ahora en adelante. Empezamos entonces. El tema que vamos a tratar, la diversidad y la inclusión social, queridos colegas, en nuestro cine, es un tema que viene discutiéndose fundamentalmente en las últimas décadas, en cuanto a los entornos que filmamos, tanto a nivel de producción, a nivel de realización de películas y en general al entorno final de donde desempeñamos nuestro trabajo. Es un tema conocido por todos, que ha influido tanto en la producción de contenidos, cuanto en los festivales, cuanto en los premios que se otorgan, pero también en la política pública. Sabemos todos que este tema ha ido cruzando transversalmente la diversidad y la inclusión social en todos los campos en los que desempeñamos. Entonces, para empezar, quisiera, Cecilia, darte la palabra para que nos expongas a nivel general cómo ves tú este tema en las políticas, sobre todo en la política pública de Paraguay con respecto a las políticas de diversidad e inclusión social. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola a todos los chicos y chicas que están acá. Bueno, primero que nada, yo creo que hay, sí, hay de parte de las políticas públicas hay como un auge o un impulso, por así decir, de que haya más inclusión, ¿verdad? Y de que se toquen más temas, ¿verdad? Porque creo que estamos como que en un momento en que las generaciones que están surgiendo, por así decirlo, los chicos más jóvenes, es como que tienen otras perspectivas y son otras cosas y otros ideales los que los mueven, ¿verdad? Entonces como que sí se está tratando de que eso de alguna manera no se deje de lado y creo que sí se les da un lugar, ¿verdad? Y creo que desde las productoras también es como que escuchamos y tratamos de incluir a esa gente, ¿verdad? Y también desde Equilibra, que es la primera plataforma de streaming paraguaya, que es donde hicimos un trabajo, yo creo que gigantesco, ¿verdad? Porque le dimos lugar a muchísima gente, ¿verdad? Que ya hacía cine en Paraguay hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Tenés obras como Matar a un Muerto, Ami, De Paz en Cine, o sea, tenés muchas obras de gente que hizo el cine en Paraguay, ¿verdad? Y que le dio un impulso y que le dio espacio y le incluyó a grupos que en un momento no se quería hablar en Paraguay, o temas que no se querían tocar en Paraguay, o no se querían debatir en Paraguay, ¿verdad? Como el narcotráfico, como el LGTB, como las comunidades indígenas, o ciertos problemas campesinos, o derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, y Kili hizo un trabajo muy grande en recopilar todo esto, ¿verdad? Hacer un llamado a todo el país y a toda Latinoamérica, porque hay mucho contenido también de Latinoamérica y de Iberoamérica, y mostrar estas realidades, ¿verdad? Y que hacen falta ver en Latinoamérica. Y por otro lado hicimos un trabajo muy grande
en el semillero, yo le digo, ¿verdad? En hacer llamados a jóvenes que tienen otras perspectivas, porque son, como dije, otra generación y de otros temas que de repente los que tenemos ya un poco más de edad, de 35 para arriba, ¿verdad? No lo vemos, ¿verdad? O creemos que no es importante o no nos toca de cerca. Entonces, yo creo que ese cambio se está dando, ¿verdad? Y es muy positivo porque yo creo que los jóvenes son los que nos enseñan, a los que tenemos un poco más de edad, nos enseñan un poco cuáles son los temas que a ellos les interesa, ¿verdad? Y también un poco a nosotros los más grandes les mostramos, ¿verdad? Temas que de repente están olvidados o un poco de historia y que ese conjunto hace que podamos decir, esta es nuestra historia, este es nuestro pasado, nuestro presente y este es nuestro futuro. Y yo creo que eso es súper importante para Latinoamérica, no solamente para Paraguay, ¿verdad? Para Latinoamérica conocer su historia, conocer sus dictaduras, conocer su pasado, para no repetirlo, para mejorar, ¿verdad? Y para cambiar. Ok, entonces tú dices, claro, que ha sido la experiencia desde la productora de ustedes, han venido desarrollando la inclusión de temas que finalmente no podían ser tratados por alguna eventualidad o por cualquier, digamos, cuestión política. Ahora en Paraguay se topan temas, se incluyen a estos jóvenes que tú dices, a esta generación nueva para el desarrollo de sus contenidos y de sus películas. ¿Tú qué nos dices? ¿Qué pasa en Guatemala, Mauricio, en ese sentido general? ¿Cómo atraviesa la diversidad y la inclusión social en el cine que se hace en Guatemala? Muchas gracias, Mariana, mucho gusto igual Cecilia, Evelina, estar aquí con ustedes. Pues mira, nosotros creo que es primero el tema de la inclusión en cuanto al cine en general, nosotros todavía estamos luchando mucho. Guatemala es uno de los pocos países en América Latina en el cual aún no contamos con una ley de cine, a pesar de que estamos haciendo pues bastantes películas ahí, que estamos como codeándonos en muchos festivales, en muchos espacios también de distribución, pero no hemos todavía conseguido todavía ganar esos derechos, ¿verdad? Entonces, como gremio, primero creo que tenemos ahí una gran deuda del Estado con el gremio para poder incluirnos. Todavía no somos ni siquiera una actividad, digamos, comercial reconocida. Es como todo un tema que estamos todavía trabajando. Lo que sí ha pasado en Guatemala es que entonces mucha de esta carga, digamos, de la inclusión y de la trata con las personas, de las temáticas, se ha vuelto mucho en las productoras, ¿verdad? En las casas productoras, en las personas que producimos. Y pues desde ahí es donde podemos nosotros de alguna manera luchar con políticas internas de las productoras que nos permitan tener una diversidad. Quiero poner un ejemplo. A veces no siempre es fácil solo tratar de decidirlo porque todo está amarrado, ¿verdad? Nosotros hace aproximadamente 4 años filmamos una película de la cual fui parte en Guatemala, una película llamada Pólvora en el Corazón de Camila Urrutia. Y Camila, una persona con mucha energía, dijo, bueno, esta es una película, es la primera película largometraje que va a ser dirigido por una mujer lesbiana, con un tema LGBT en Guatemala dirigido por una mujer, y yo quiero que sea un crew con mayoría de mujeres. Y realmente esa era como que la idea, fue una idea muy linda, se logró en gran parte colocar a muchas mujeres en puestos clave, pero también entendimos que hay muchas dificultades también en temas de ocupar ciertos espacios. Nosotros todavía tenemos una gran deuda en temas de formación, en temas de profesionalización para todo el gremio, ¿no? Entonces creo que hay muchos retos. Uno de los retos sí está también en las temáticas, que pues sabemos el arte es una forma de expresión libre. También siento que los cineastas guatemaltecos en general sí existe un compromiso muy grande con la memoria histórica, y con rescatar esa memoria histórica, pero también siento que tenemos un reto en general, no diría solo en Guatemala, pero en el gremio, en cómo no solo abrimos esos espacios para la inclusión, sino también cómo los cuidamos, ¿verdad? Hay por ahí también FIPCA y creo que hay una asociación también internacional de mujeres que estaban trabajando, por ejemplo, un protocolo de acoso. O sea, también como que hay que entender que tenemos que también, los rodajes son espacios también muy delicados, son nuestros lugares de trabajo también, y muchas veces, a mi parecer, pensamos en el cine solo como la película, el producto final, lo que representa, y el proceso en sí
tiende a tener muchos daños colaterales a veces cuando no lo cuidamos, ¿verdad? Entonces, pues en Guatemala estamos todavía en esa lucha, creo que vamos por buen camino, hemos logrado integrarnos como gremio pero todavía tenemos mucho por delante. O sea, la política pública, tú dices que en Guatemala, sin una ley de cine, prácticamente pasa igual que entiendo lo de Paraguay, que siguen siendo iniciativas que se hacen desde los propios grupos, desde las productoras como tal, pero que no hay lineamientos específicos que te obliguen de alguna manera a tener equidad de género, a tener, digamos, un balance participativo de todas estas minorías que generalmente han sido excluidas o de alguna manera ignoradas en lo que es nuestro cine. Vamos a ver, Evelina, mucho gusto. Evelina viene de República Dominicana, está justamente grabando en este momento, gracias por tu tiempo. Y es la misma pregunta para empezar, el contexto general de República Dominicana con respecto a las políticas de diversidad y de inclusión social que tú puedes contarnos que se producen ahora en un país como el tuyo, que tiene ahora mismo pues un desarrollo enorme, como una central de producción muy grande, internacional sobre todo, y tú en tu calidad de actriz, ¿cómo ves esto en tu experiencia propia y también vinculado con lo que es tu país como político? Hola a todos, mucho gusto de poder compartir esta conversación con ustedes. A diferencia de Mauricio y como has dicho Mariana, en nuestro caso la República Dominicana en los últimos 13 años que tenemos una generosa ley de cine nos ha permitido crear una gran diversidad de proyectos y eso nos da pues la oportunidad de poder desarrollar en sí mismos historias que dan visibilidad a minorías, pero en el mismo rango también empieza un desarrollo de importancia, de capacitación y de inclusión. En los últimos años, pues cada día más muchos jóvenes de diversas generaciones se integran a la industria cinematográfica. Sí, evidentemente, el liderazgo a nivel técnico de los que operan cámaras son hombres, pero la diversidad está tan amplia que ya hay muchas directoras que están ocupando primerísimos lugares en lo que se trata de la creación. Cuando hablamos también de qué proyectos estamos creando, porque de alguna forma como productores, la visibilidad de una historia inclusiva es de lo que primero hablamos. O sea, hice una película de tal género o tomé en cuenta una comunidad, tomé en cuenta una persona. Recientemente, en nuestro caso, nuestra productora Pop Entertainment, hicimos este año o estrenamos este año el documental del nadador paralímpico dominicano Patricio López. Y yo creo que ese fue el punto de lanza para decirle a los productores y a los demás directores que sí se pueden contar historias inclusivas, pero no solamente creamos una historia de la complejidad de su vida, sino también que es el primer material que se tradujo en lengua de señas, porque realmente queríamos hacer un proyecto lo más 360 posible para lograrlo. Y yo creo que esta iniciativa, por ejemplo, de nuestra productora, ha impulsado también a otros creadores para contarlo, pero no es un secreto que en nuestro país se le está dando visibilidad a la mujer en las historias dominicanas, que se están creando también espacios para mostrar la desigualdad de alguna forma, minorías, zonas que son muy vulnerables, que de alguna forma se habla proyecta lo que es la inclusión. Y nosotros estamos en una etapa de crecimiento y se ve en la formación, porque la Dirección Nacional de Cine de nuestro país está empeñada en seguir formando, como nos estamos expandiendo a nivel, por ejemplo, inicial el cine era solo en la ciudad de Santo Domingo, en la capital, pero con los estudios que hay en el este, los de Pinewood Studios, o sea, muchos grupos se están movilizando para la zona y capacitando, igual también en la zona norte porque hay unos estudios que se están realizando. Entonces yo creo que vamos en crecimiento y el tema de inclusión, como hay una ley en nuestro país de inclusión, de alguna forma se busca a través de la Dirección Nacional de Cine incluir de poco a poco a personas con discapacidad, por ejemplo. Ahora, entiendo la relación, claro, cuando tú dices, Evelina, tienes ley de cine, Guatemala no la tiene, sí. Paraguay la tiene ahora mismo, Cecilia. Sí la tiene. Ustedes están con una ley de cine y con un instituto o dirección de cine, que es de donde se ejerce la política pública. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes tres, o sea, cada país vive sus diferentes, digamos, escenarios, donde hablamos del tema, de un tema, como dije al inicio, un tema que ha salido a la palestra pública de una manera pues, muy fuerte, y todo el mundo habla de esto. Que se realice o no se realice en cada uno de nuestros países, pero al menos hemos puesto en debate el tema de la diversidad y la inclusión.
Hace algunos años, ustedes lo recordarán en esto de los festivales y de los grandes premios, por ejemplo, en los Óscares, salió esta campaña que decía el Oscar, Oscar so white, o sea, Oscar demasiado blanco. Eso me parece que fue a inicios de la segunda década del 2000. ¿Cómo influyó eso? ¿Cómo creen ustedes como productores, como actriz, como realizadores que somos? ¿Cómo ha influido este cambio en la política de los premios internacionales, por ejemplo, que se empezó a premiar películas con temáticas específicas, con actores específicos, si era mujer, si era hombre, si era LGBT? ¿Cómo influyó eso en la calidad de nuestro cine? Si influyó o no influyó, pero esta marea humana y también de los premios, ¿no creen ustedes que influyó también en la calidad y en la cercanía con el público? Si tú quieres empezar, Mauricio, pues ahí está la pregunta planteada. ¿Ha influido estas campañas mediáticas que, si bien tienen digamos, una necesidad de ser habladas y contadas, ha influido en la calidad de películas, ha influido en los contenidos, ha influido en la cercanía con el público, esta apertura que hicieron, por ejemplo, desde grandes premios internacionales a propósito de premiar películas que contemplen estos temas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Pues gracias. Fíjate, es interesante la pregunta. Yo siento que más allá que corregir, sí hay como ciertas agendas y ciertas correcciones políticas que son necesarias, y los premios pues son importantes para eso. Sin embargo, yo te quiero contar una anécdota que tal vez explica un poco esto. Nosotros, fíjate, acabamos de terminar una película que filmamos el año pasado en La Habana. La película tiene una temática, un personaje gay, un personaje aparte con un cuerpo distinto, es un personaje, la película se basa en la vida de este personaje que como persona real también él ha usado, digamos, el discurso de la danza también para reivindicar y cambiar un poco estas ideas de los cánones de belleza que existen en el mundo, ¿no? Es un bailarín obeso, en la vida real también este personaje. Y nosotros estuvimos en los espacios de industria, ¿verdad? Con este proyecto en varios espacios de mercados, mucho interés por parte de muchos agentes de venta, los agentes de venta europeos y tal. Pero al momento de nosotros ya empezar a filmar la película, se nos acerca uno de nuestros agentes de venta más cercanos que teníamos con interés al proyecto y nos dice, es que yo no sé si voy a poder comercializar tu proyecto porque nosotros sí hacemos muchas películas LGBT, pero yo necesito poner un chico con el estómago marcado y con una camisa y lo que tú tienes, después de que la película pues trataba de esto, ¿no? Entonces lo que, más allá de quejarme de un agente de ventas o algo, porque sabemos que al final la tarea de ellos es vender, yo creo que el trabajo también es con la audiencia, con el público. Entonces hay como una barrera ahí que yo siento que no hemos logrado todavía cruzar, y que está sucediendo. Siento que sí hay mucha más fuerza que antes, pero no deja de ser todavía un nicho. No deja de ser a veces que las películas LGBT se van a la sección tal en un festival, o que las películas dirigidas o sea, ahora yo creo que el tema de mujer sí, mucho más rápido cambió, y eso es muy importante que haya sucedido, porque a veces cine dirigido por mujer y tal, y era como que también se separaba. Ahora siento que ya no se está viendo tan así, pero siento que los premios aún terminan siendo una etiqueta en algunos casos. Entonces, sí es una lucha que se ha ganado, y sobre todo porque las personas que ocupamos los espacios también en la industria cada vez somos más diversas y tenemos como diálogos, y por eso yo siento que este tipo de espacios son tan importantes para seguir abriendo esas puertas. Ahora de que el escenario el financiamiento, el escenario de la distribución del festival, del camino de festivales de una película haya cambiado sustancialmente, no estoy tan seguro. Porque sí creo que seguimos teniendo las mismas barreras. Incluso cuando tú llegas con un proyecto, es como ya la etiqueta LGBT, y ellos ya ven qué audiencia tienes, cuál no. Entonces sí creo que también es un trabajo mucho de formación y de generación de audiencias. Ya, dicho esto, creo, Cecilia, plantearte lo políticamente correcto en el cine. Porque claro, ahora como hablábamos, o sea, lo que hablaba Mauricio es claro, tiene un personaje
Además, me dirás la película porque me interesó, justamente me interesó. Yo tengo una sala de cine y quiero conocer ese tema que dijiste. Claro, al tener un personaje gay, un bailarín, además obeso, que se rompe de alguna manera con todas las normas establecidas para los cánones establecidas de contenidos, ¿crees tú, Cecilia, que lo políticamente correcto, o sea, lo políticamente correcto en el cine iberoamericano para cumplir con esto de la diversidad y la inclusión ha influido también en las ventas o en la posibilidad de crecimiento de nuestro cine, o seguimos, como decía Mauricio, en una pelea todavía muy, muy puntual? Las mujeres han salido, pues ya les voy a dar mi punto de vista sobre eso. ¿Cómo lo ves tú, esta posición políticamente correcta con respecto a lograr un mercado que siempre lo estamos peleando? O sea, ¿hay que ser políticamente correctos para tener mercado? Esa es la pregunta. Ok, es súper difícil la pregunta, y tal cual, como dice Mauricio, estoy así. Personalmente yo opino igual que Mauricio, y creo que hay como un miedo, ¿verdad? Hay un miedo de tocar, como dije yo, temas que generen debate. La gente tiene ese miedo, o sea, la gente, yo creo que lo políticamente correcto sí vende, claro que vende, porque es lo que las marcas quieren auspiciar, es lo que normalmente, lo conocido. La gente le tiene mucho miedo al cambio, ¿verdad? Le tiene mucho miedo a que toquemos temas complicados, o temas que creen complicados, o temas que creen que pueden romper sus intereses, ¿verdad? Pero yo voy a también hablar de un caso que a mí me gustó mucho, que fue, seguro conocen la película Las Herederas, de Marcelo Martinezzi. Bueno, fue una película que a mí me encantó. A mí me encantó personalmente. No es una película que toque mi vida, por así decirlo, porque yo no me siento identificada con esa historia, pero me encantó en general la película, lo que generó en Paraguay, ¿verdad? Aparte que salió al mundo y ganó, fue la película que ganó creo que ganó 2 Osos de Plata en Berlín, y le posicionó a Paraguay en un lugar que nunca antes había estado, ¿verdad? Y es como que se generó un debate en Paraguay. Paraguay es un país muy machista, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Toda América, toda América, pero Paraguay yo siempre digo que es un país que es bastante machista, ¿verdad? No sé si es porque somos muy pocos habitantes o por qué, ¿verdad? Pero bueno, una cuestión cultural y ya histórica desde la época de la guerra. Pero esta película generó como eso que vos veías que estaban discutiendo en el Senado, ¿verdad? Si la película, que no podía ser que esa película esté en el cine. Y eso fue como que una buena publicidad. Era re triste que estén debatiendo en el Senado eso, que cómo se iba a hacer esa película y que cómo iba a ganar un premio esa película, pero a la vez generó un debate tan positivo que la gente quería ir a ver de qué trataba la película, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que no hay mala publicidad, pero sí es triste que un Senado, tipo, es como que un Senado hable negativamente de algo que sí hay un montón de gente que vive esa realidad, ¿verdad? Pero podríamos estar hablando también de un contexto, Cecilia, que tú dices, o sea, el Senado se pone a opinar sobre una película para censurarla, para ¿qué? Y sí, para censurarla, claro, de que les parecía una vergüenza y de que cómo, ¿verdad? Iban a tocar un tema de lesbianismo, ¿verdad? Y tipo, era así, para mí era genial, para mí fue genial de que se debata, no cómo se debatió, no estaba a favor de cómo lo debatieron los senadores o diputados en ese momento, y creo que eso generó que la película se vea, y hoy en día está en una plataforma como Netflix, no sé si sigue, pero estaba en ese momento y fue tipo, arrasó, ¿verdad? Y aparte que se fue y ganó premios, o sea, y también demostró que atrasados estábamos en Paraguay en esa clase de temas, ¿verdad? Y yo creo que eso le hace bien a una población, ¿verdad? Okay. Evelina, sí, tu opinión al respecto, tú como actriz, ¿cómo consideras esto vuelvo a la misma pregunta inicial, ¿no? Sí. Estas políticas de la diversidad e inclusión afectan los contenidos, afectan al público, a las ventas, o cómo lo ves tú desde la experiencia de República Dominicana? Además, una cosa, chicos, les quiero decir, podemos interrumpirnos, por favor. Ok, tenía ganas. No quiero ser la profe. No. El profe tenía ganas, tenía que interrumpir. Hagamos de esto una cosa mucho más diversa, no esperar la palabra, pero sí, obviamente, hagámoslo bien. Ajá. Mire, la verdad es que no puedo negar que es un desafío, estamos cuesta arriba, porque así como dice Cecilia, las marcas quieren lo políticamente correcto,
las comedias, la gente bonita o la gente con la que se sienten identificada, por así decirlo, porque en República Dominicana, como somos mestizos, hay de todo, de todo y para todos. Y no significa que una película que sea inclusiva, una película que tome un tema de la minoría, logre éxito de taquilla. Eso es, ¿por qué? Porque por lo regular están contadas con una narrativa distinta y ya un poquito más lenta o un poquito más sobria, por poner un contexto, y quizás nosotros como productores, como actores, como gente de la industria, nos encantan esas películas. Pero el público que se pasa todo el día en un transporte público, trabajando 12 horas en una oficina, quizás lo que quiere es relajarse. La realidad del mercado es así, y por eso, desafortunadamente, esas películas tienen que lograr un impacto de festival, tienen que lograr un impacto social en algún grupo, tener un premio para empezar a reproducir en tu territorio o en otro territorio la atención. Por ejemplo, aquí hubo una película llamada Carpinteros que retrataba, no sé si la llegaron a escuchar, retrataba un poco la vida de una de las cárceles de República Dominicana. Y ahí se mostraba la vida muy dura, pero se mostraba también un lenguaje que los presos habían desarrollado para comunicarse, tipo lenguaje de señas. Y no es hasta que esta película entra en un festival de importancia, creo que estuvo en el Festival de Toronto, que República Dominicana dice, oh, esa película es de un director dominicano. Y yo creo que todavía existe el desafío de las historias sociales, o por así de diversidad, de inclusión, que necesitan un respaldo internacional o una controversia importante para lograr un éxito de taquilla o una comercialización, en mi opinión. Creo que todavía el público, sobre todo en mi territorio, se decanta por las películas más comerciales y las marcas también. O sea, no es un secreto. Este año nosotros sacamos al mercado una película que trata sobre el VIH. Hoy en día en la República Dominicana existen 80,000 dominicanos con esta condición, con esta afección. Y para conseguir el financiamiento de este proyecto basado en hechos reales, yo creo que era más fácil sacarse la loto que conseguir el dinero para el proyecto. ¿Por qué? Porque el tema es delicado, porque el tema llama la atención, porque el tema perjudica a nivel gubernamental. Entonces yo creo que a partir de ahí, como creadores, como productores, como cineastas, de cualquier forma, comprometernos con esos temas traen sus desafíos de creación y de desarrollo y de exhibición. Claro, ahora, considerando todo lo que estamos diciendo, es muy interesante porque además mencionamos películas, mencionamos cómo son las direcciones de cultura, es decir, de cine de nuestros países. Yo como exhibidora les planteo también una situación. No se está repitiendo, por ejemplo, he visto una tendencia en el cine hecho por mujeres en América Latina y en Iberoamérica, ¿no? Hay una tendencia, he sido jurado además de varios certámenes internacionales y como exhibidora veo todo el cine posible que puedo verlo porque es mi trabajo y mi labor. Esto de la diversidad y de la inclusión ha hecho, por ejemplo, esa es una teoría que tengo y quiero escucharles a ver qué ustedes dicen, que ciertas, en el caso de cine hecho por mujeres, que está muy bien, o sea, eso ya sabemos, lo hemos logrado, es un espacio que va ganando una visibilidad muy grande y es necesario hablarlo de esa manera. No hay esto en la producción del cine iberoamericano, una repetición de temas, por ejemplo, en los documentales veo una tendencia permanente a la memoria histórica. Uno, siempre estamos hablando de la memoria histórica, siempre estamos en mi vida, mi familia, mi papá guerrillero, mi papá que se fue, que se exilió, que fue víctima de ta. Hay como una repetición permanente de esos temas que está bien. O sea, si es que ese es el tema que queremos hablar, pues bueno, pues es el tema que queremos hablar. Y en las ficciones latinoamericanas veo asimismo una repetición de películas que están hablando siempre de adolescentes, de conflictos sexuales, del padre conflictivo, digamos, del desamor y de todo eso. Todo esto me lleva a preguntarles si es que esta correctitud, sigo insistiendo en la correctitud y en lo políticamente correcto, ¿no hace que el cine latinoamericano esté estancado también en sus temas y en sus historias? O sea, estamos hablando de un cine que, a propósito de ser políticamente correcto, se ha estancado en sus historias a ser filmadas. Es una pregunta, chicos. Esa es mi teoría. Ahora ustedes me contestan. Ajá.
yo no quizás quisiera decir estancados, pero están imitando patrones en cuanto, por ejemplo, si Mauricio hace una película LGTB y tiene éxito en su país, yo digo en República Dominicana, wow, ese tema funcionó el año pasado, logró ventas, logró visibilidad y quizás me uno a la ola de creación y busco de alguna manera a nivel de mi territorio lograrlo. ¿Creen ustedes también eso o no? Que no empieza por ahí. Okay. Porque, por ejemplo, vemos en plataformas de importancia que la serie Élite juvenil tiene mucho éxito y entonces nosotros decimos, vamos, está funcionando. Además, el mismo algoritmo, yo recuerdo que hice un curso de entrenamiento sobre cómo darle tema y forma a las películas y nos decían, señores, sexo, jóvenes, problemas con los padres siempre. Problemas con los padres. Esos son los tópicos que la gente está viendo en X plataforma. Entonces, al final los productores quieren tener éxito en lo que crean y se adentran a esta ola y quizás por eso estamos viendo réplicas latinoamericanas. ¿Qué tú dices, Cecilia? Ahí yo creo, bueno, es tal cual como dice Evelina, ¿verdad? Que tipo... Ahí yo creo que hay series y cine, vamos a decirle cine cliché, que es lo que vende, ¿verdad? Sabemos que el terror vende, sabemos que como series como Elite venden, ¿verdad? RBD en aquel momento revendía, me acuerdo, en TV. Hay temas que sabemos que van a vender, pero después yo creo que hay temas, hablando de la memoria histórica, y ahora voy a contar una historia que nos tocó muy de cerca como paraguayos, que yo creo que hay temas que son una necesidad en cada país o región, ¿verdad? Un tema, por ejemplo, que a mí me tocó muy de cerca, primero porque fue el primer documental que se llama Paraguay, Droga y Banana, fue el primer documental que se animó a hablar de narcotráfico en Paraguay, ¿verdad? Porque en Paraguay todos somos como amigos, todos nos conocemos y es como que todo se sabe, pero nadie quiere decir nada. Entonces, esta persona hizo un documental que tardó 8 años en hacerlo, lo hizo de su bolsillo, sin financiamiento. O sea, en ese momento no existía el INAP, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Audiovisual del Paraguay, ¿verdad? Que hoy en día da fondos y apoya muchísimo el cine y eso hizo que nos fortalezcamos muchísimo, ¿verdad? Es súper nuevo, ¿verdad? Y ya tenemos una ley y todo lo demás. En ese momento él hizo algo sin ayuda, sin fondos, tocando un tema que nadie se animaba a tocar y las salas explotaron. O sea, fue una locura y te estoy hablando de hace 10 años más. ¿Cómo es el título del documental que dices? Paraguay, Droga y Banana, de un periodista que se llama Juan Manuel Salinas. Y fue una locura porque tipo, me acuerdo que yo la llevé a mi mamá porque él empezó la investigación y yo era su compañera de trabajo y me acuerdo que le llevé a mi mamá que sí vivió la dictadura en Paraguay y hizo la transición a la democracia. Y en este documental se hablaba que esa persona que nos gobernaba, que era Rodríguez, que hacía la transición a la democracia, era el que trajo el narcotráfico a Paraguay, ¿verdad? Entonces era como que este tipo se animaba a contarte un tema que nadie se animó a contar en 20 años. Y me acuerdo que en un momento la miro a mi mamá, la sala llena, que vos decís, un documental como este no va a llenar una sala. Bueno, llenó una sala. Y llenó varios días las salas. Me acuerdo que la miro a mi mamá y mi mamá estaba llorando. Le digo, mamá, ¿qué te pasa? Le digo, ¿verdad? Me dice, es que era así, mi hija, me dice. Esto era así. Entonces yo creo que hay temas que se siguen tocando y que los directores o los productores siguen tocando, algunos con más éxito que otros, porque son una necesidad. El año pasado, por ejemplo, el año antepasado se estrenó Matar a un muerto, que tocaba un tema de la dictadura, y que básicamente la historia contaba de cómo tiraban en la dictadura cuerpos desde aviones, iban a parar a un lago o a un río, y la historia gira en torno a 2 sepultureros, que ellos recibían los cuerpos muertos, ¿verdad? De gente torturada, y los tenían que enterrar. Hasta que el problema empieza cuando reciben un cuerpo y está vivo. Y era un argentino que te da a entender que venía te da a entender de que era gay, ¿verdad? Entonces hay 2 problemáticas muy grandes, ¿verdad? Porque la dictadura persiguió mucho. En Paraguay hay una historia muy conocida que es el 108 y un quemado, que habla de la historia de un gay que fue asesinado y quemado en la dictadura. Y es súper conocida la historia en Paraguay. Y es como que nadie, hasta el día de hoy, es como que es un tabú, ¿verdad? Y esas cosas yo creo que es importante que el cine rompa. Ahora, y bueno, cuando se estrena Matar a un muerto todo el mundo quería ver la historia, quería ver la película. La diversidad de ahora lo que ha hecho, también tú insistes en que es un tipo de cine que tiene la necesidad de seguir siendo contado. O sea, tiene que, y tenemos que seguir en la memoria histórica. Ok, ¿cuál es tu punto de vista, Mauricio? Perdón.
Oh, perdón, Primero Marina, Mauricio quizás. o No, Evelina. quería decir algo que quizás pudiera ser también que no hay en cada territorio ese tipo de películas. Y la ve reflejada en Paraguay la hace, y yo digo, bueno, pero aquí no hay una película que trate de mujeres violadas, por ejemplo. Y los Claro, productores crean, los cineastas se ponen a eso. Creo que también como la necesidad del territorio influye, me parece también. claro, pero acuérdense, chicas, que lo que estamos diciendo, ustedes están hablando de contenidos y de historia. O sea, la diversidad nos ha permitido tratar muchos temas, digamos, con mayor libertad, así les entiendo, en sus respectivos Sí. países. Ahora, Guatemala es una Centroamérica, un continente, para mí es el continente centroamericano. ¿Cómo ves tú justamente esto que estamos diciendo? Lo políticamente correcto, el estar dentro de esta nueva tendencia mundial. ¿Qué ha hecho en Guatemala? ¿Cómo ha influido en su cine, en sus contenidos y sus historias? Pues mira, yo pienso que también, por un lado, está como seguramente la necesidad puntual de muchos cineastas de expresar sus historias y de contarlas en Guatemala. Hay mucho cine que se ha hecho también tocando el tema de la memoria histórica, a mi parecer, siempre desde diferentes puntos de vista o desempolvando como distintas eventos o situaciones que se han vivido, ¿no? A lo largo de todos estos años y durante la guerra. Pero yo también creo que algo que puede influir en esto que tú dices, como un poco que nos hemos como cortado con la misma tijera de alguna manera, quizá tiene que ver también con los espacios en los que confluimos, que son espacios de formación, espacios de industria, los fondos. O sea, yo voy a hacer se pueden hacer pequeñas confesiones aquí, ¿verdad? No, pero digamos, he estado en aplicación a fondos, los que ya sabemos que son los fondos a los que podemos aplicar los latinoamericanos, eh, que al final, pues sí, es lindo que existan y tal, aunque sabemos que seleccionan 4 a 6 películas al año, pero sí me ha pasado de estar con mi contraparte europea y que te diga, después de que tú tienes un proyecto muy personal, un proyecto que tiene que ver con la condición humana o con alguna preocupación sobre la existencia o algo que no tiene que ver con lo político y te dicen, oye, ¿y el lado político dónde está? Porque si no, nuestro fondo no lo va a agarrar. Ujú. Entonces siento que también tiene un poco que ver eso. Nosotros decimos Guatemala y me ha pasado incluso no solo con esos fondos, pasa también con las plataformas que están financiando mucho ahora. Recordemos que las plataformas, como bien mencionaban, ahora tienen literalmente un algoritmo que les dice qué temas están funcionando más, a qué temas direccionarse, pero también a nosotros nos ha pasado de tener proyectos con, entre comillas, sellos, digamos, muy grandes de algunos mercados, de algunos con grandes asesores y llegar a estos lugares donde se financian y lo primero que te dicen es, eh, está bien, pero es muy local tu historia. Nosotros solo producimos más regional. Entonces tú ya tienes que empezar a comprometer de alguna manera otras líneas narrativas en tu historia para poder también lograr el financiamiento, sobre todo en países como Guatemala, donde dependemos al 100%, o bueno, no al 100%, pero cuando no se trata de fuera de inversión privada, digamos, en fondos públicos, sí, 100% de fuera. Entonces sí es un tema que creo que puede estar influyendo. Claro, porque a eso me lleva un poco como también a la siguiente reflexión, o sea, y también ha pasado en mi país, en Ecuador, que es los institutos de cine, direcciones de cine, cuando califican los proyectos y cuando tienes en ese sentido, digamos, valoraciones a la historia, al guión, a tu equipo técnico. eh, Claro, hay puntos adicionales si es que eres mujer, puntos adicionales si eres, digamos, pueblos y nacionalidades, si es que eres temática LGBT, si es que es temática digamos, indígena. eh, Eso no ha influido también, o sea, esos indicadores no ha influido también en la calidad de nuestro cine. Es decir, el espectador entra y de alguna manera al público le da igual, seas mujer, seas gay, seas negro, seas afrodescendiente, seas indígena. En el caso mío, como exhibidora, nunca pregunto en realidad quién hizo la película, sino la película que me presenta. No creeríamos, digamos, que tanto en Paraguay como en República Dominicana y en general en todo nuestro continente iberoamericano, estos lineamientos políticos han influido, yo insisto, en la distancia también que tenemos todavía con la conquista, bueno, no distancia, la conquista de nuestro público, que es enorme,
propósito, finalmente somos parte de, la FIRCA es parte también de los premios Platino, donde se puede ver y que hay discusiones sobre este tipo también, muchísimas, porque obviamente somos cinematografías en distintos estados. ¿No será que los institutos y direcciones de cine han utilizado estas, digamos, puntajes, también los fondos que tú decías, Mauricio, los fondos, Ibermedia y todos los que sabemos, uno tiene que cumplir? Entonces, si es que estás, voy a poner un poquito extrema la cosa, si eres mujer embarazada, check. Si eres PPL, que es obviamente privado de la libertad, check. Si tratas un tema gay, check. Si tratas, y en realidad eso sería más bien una función de una dirección social, de un ministerio de inclusión social. Yo ahí sí les pongo un poco la pregunta, un poco para ir cerrando, que es la que finalmente quería yo abordar al final. ¿Cómo estos fondos, instituciones y también tendencias, algoritmos que ustedes mencionan, mi generación es distinta, es más de la sala de cine como tal, ha influido también en nuestras historias? Y vuelvo a lo políticamente correcto. O sea, ¿es válido? ¿Lo vamos a seguir desarrollando? ¿Queremos un cine hecho por mujeres? Sí. ¿Queremos un cine hecho por temáticas LGBT? También. ¿Queremos cine histórico, de memoria histórica? Por supuesto. Pero en el momento actual, donde el cine cambió absolutamente, después de la pandemia, fundamentalmente, ¿cómo ha influido en nuestras cinematografías? Si quieres, Cecilia, empezar, por favor. Yo de nuevo. Evelina, metele. Hacelo. Dale, Evelina, dale, que es una pregunta que yo sé. Es que me pongo yo también a reflexionar. No, yo me pongo también. Yo siento que hay una corriente. Hay una corriente que empuja a los creadores. Y quizás hay algunos que somos rebeldes y nos vamos por otra corriente y podemos aceptar y tener éxito. Pero hoy en día, si nos ponemos detrás de la cámara, en el negocio, en la industria, queremos contar historias, por ejemplo, queremos buscar desafíos de las historias, que sean reales, que conecten. Y el gran reto es conectar con la audiencia. Exacto. Entonces, uno quiere hacer el check, quizás, por ejemplo, en mi país, y no es un secreto, ustedes saben que nosotros somos de la región que más personas consumen su propio cine. Así es. Y este cine nuestro básicamente está representado por las comedias, por las historias de identidad que representan a ese dominicano genuino. Entonces yo creo que eso ha logrado el éxito en el país, pero el mercado quiere abrir quiere abrir oportunidades y a veces tiene que entrar en los checks de la corriente para poder lograrlo. Yo creo que todavía estamos en eso y yo creo que no solamente nosotros, yo creo que también Latinoamérica está asumiendo de alguna forma la ola para poder asegurar garantía y tener éxito en el proyecto. Ok. Ceci. Yo creo que, bueno, ahí tengo cosas, ideas encontradas, ¿verdad? Yo creo que ahí, como mujer siempre cuesta más en todos los rubros, no solamente en cine. O sea, las mujeres como que ahí yo creo que Evelina va a estar de acuerdo conmigo, no sé, yo creo que las mujeres como que siempre tenemos que demostrar más, hacer más, ganar más premios. Entonces creo que fue un logro importante de que haya ese check, ¿verdad? Y a veces me han pasado situaciones que muchos amigos LGTB, del mundo LGTB, me decían, vos no sabés lo que se siente ser gay. Y yo les decía, te juro que ser mujer es casi como ser gay, porque tenemos de la misma manera nos discriminan y de la misma manera tenemos que ir y pelear mucho más fuerte que los hombres por esos espacios. Y creo que pasa en política y creo que pasa en el mundo empresarial, pasa en todos lados, ¿verdad? Entonces yo creo que es un espacio que sí las mujeres hemos ido ganando, igual sigue costando muchísimo. Pero yo creo que hoy en día hay cine para todos. O sea, hoy en día hay demasiado cine. O sea, hoy en día hay cine para el que quiere ver LGTB, para el que quiere ver acción, para el que quiere ver algo que no te haga pensar, para el que quiere ver terror, para el que quiere ver todo, ¿verdad? Sin embargo, creo que esos espacios tienen que seguir porque no tienen que morir, el cine histórico no tiene que morir, no tiene que morir el cine LGTB, o sea, todo eso tiene que seguir porque si no nos olvidamos de ciertos públicos, ¿verdad? Yo lo que sí creo que tiene que haber es mayor espacio por parte de las distribuidoras y por parte de las exhibidoras, ¿verdad? No importa si la película no vende.
porque va a llegar a alguien que le va a interesar y no importa que haya una sola persona. El otro día me decía un talentoso acá director, me decía, me fui a una charla y había una sola persona. Me dice, ¿y qué hiciste? Le dijimos, y yo di la charla. Claro. Y claro que tiene que dar la charla. Yo creo que lo mismo tiene que pasar con el cine. No importa si sea una sola persona. A esa persona le llegó. Yo siempre digo que el cine es subjetivo. Cuando me dicen, vos que sabes tanto de cine, no, yo no sé nada de cine, le digo, ¿verdad? O sea, sí, sé un poco más quizás técnicamente, pero mi hijo está acá, me habla. Pero yo creo que tipo, tiene que haber cine para todos. Okay. Me habla mi hijo, perdón. Creo que tiene que haber cine para todos. Lo que sí creo que tenemos que dejar de hacer... ya terminó, Evelina. Creo que tenemos que dejar de subestimar al público. Solo eso. Cuando dicen, no, esto no le va a gustar, no sabemos si no le va a gustar. Yo creo que hay que probar. O sea, creo que estamos en un momento del mundo en el cual no sabemos a quién le puede llegar nuestro pensamiento como mujer o como hombre, ¿verdad? También puede ser. Entonces yo creo que hay que animarse a ser disruptivo, a tirarse. Y bueno, y si nadie quiere apoyar tu película y conseguiste los fondos, y metele, ¿verdad? Hace. A alguien le va a gustar o quizás sorprende y le gusta a todos, ¿verdad? Eso. Ok. Mauricio. Muchas gracias. Pues sí, solo primero quería aclarar algo. Cuando dije los fondos europeos, yo todo lo contrario de referirme a Ibermedia. Para mí Ibermedia es un regalo del alma que nos hemos dado. Es maravilloso. Refería más a otros fondos que son como muy direccionados también a ciertas agendas políticas y pues que también nos han ayudado mucho a hacer nuestro cine. Yo pienso que uno de los retos que tenemos en lo que tú dices es también cómo vemos la inclusión interna, y creo que esto se puede relacionar un poco con las temáticas. Y siento que, como tú mencionaste, hubo este movimiento de Oscar, es muy blanco, ¿no? It's too white. Yo siento que nosotros también en nuestros cines, al final existe como las personas que hemos tenido como ciertos privilegios, ciertas oportunidades, tenemos también la obligación de luchar porque cambie también la inclusión de las personas que hacen y que tienen acceso al cine. En Guatemala me puedo referir específicamente, por ejemplo, a los pueblos indígenas. Son pocas las voces que realmente llegan a poder contar sus historias, y ahí también está mucha de la riqueza de esas historias que quizá nos está faltando en nuestra cinematografía, o que seguramente nos está faltando. Y no solo en la producción, sino también a la hora de poder tener acceso a ese cine. A mí me pasó, en un momento fui parte de la organización del FICMAYAB, el Festival Internacional de Cine de los Pueblos Indígenas y Originarios, cuando se llevó a cabo en Guatemala, y fue una experiencia extraordinaria porque nos dimos cuenta, llegamos a algunas comunidades con cine, algunas comunidades en donde no se hablaba español y donde tú te imaginabas que, por ejemplo, un niño de 8 o 10 años iba a entenderte el español y no te lo entendía. Y las únicas películas a las que ellos se juntaban, las comunidades, para poder ver, eran aquellas películas que unos jóvenes cineastas también de la comunidad se habían juntado para hacer un doblaje de esa película, un doblaje a pocas voces y tal, pero esos temas también son bien importantes, y cuando hablamos de inclusión creo que también el acceso a las propias películas, y como ustedes mencionaban también, para quién las estamos haciendo, ¿verdad? Y quién es ese público, ver también hacia lo interno de nuestros países. Nosotros nos hemos estado también como productora fijando, por ejemplo, estadísticamente, no digamos en lo que nosotros como cineastas o cinéfilos quisiéramos, pero estadísticamente sí lo que más se consume, al menos en Guatemala, es la comedia y el terror. Entonces también como productora nos hemos estado planteando cómo también podemos levantar ciertos debates o poner ciertos temas sobre la mesa con una comedia, por ejemplo. No necesariamente una película, que de entrada, incluso Ibermedia nos ha apoyado en estas iniciativas con este tipo de proyectos, pensando cómo podemos hacer una película que de entrada sabemos que no la queremos estrenar en Berlín, o no la queremos estrenar no es la intención, y tampoco es el mercado, no es el objetivo. Entonces creo que también eso tiene mucho que ver, cómo vemos hacia lo interno para poder enriquecer nuestras historias, y creo que entre más políticas creemos para la inclusión, va a ser mucho más rica nuestra cinematografía. Sí, bueno, en efecto, yo coincido con todos ustedes, queridos colegas. Mis preguntas fundamentalmente han ido justamente a plantearnos los debates y la necesidad de intercambiar nuestras propias ideas y posiciones.
estamos convencidos, en este caso, los productores de cine que representamos a nuestros países y que estamos haciendo el cine diario, en la necesidad de seguir peleando por estos espacios. Eso es innegable. O sea, innegable la situación de la mujer en el cine latinoamericano como productoras que hemos sido, exhibidoras, distribuidoras. En el caso muy particular mío, tengo toda una historia que contar a propósito de discriminación y de invisibilización también de toda mi actividad. Asimismo, como temas, como decías tú, Mauricio, los temas de películas en lengua nativa, por ejemplo, que es algo que necesitamos incluir cada vez más a las lenguas originarias como parte de también nuestras cinematografías. Las mujeres, los LGBT y todo. Es un camino todavía muy largo por recorrer, y creo que lo que hacemos es hacer nuestra historia del día a día, ¿no? El tema de diversidad e inclusión es demasiado amplio, y creo yo que estamos recién tal vez construyéndolo en nuestro camino diario como productores de cine que somos, ¿no? Yo quiero agradecerles a todos esta participación. Gracias, Evelina, gracias, Cecilia, gracias, Mauricio. Síganos, como decía ahí, en las redes de FIFCA, estos diálogos. Por más que, como decía Cecilia, si es que uno nos oye y uno nos ve y se conecta, pues habremos cumplido, y al menos habrá sido el gusto de conocerlos y de saber que está Mauricio en Guatemala, Cecilia en Paraguay, Evelina en República Dominicana, y yo en Ecuador, como les dije, como directora del cine más lindo del mundo, que es el 8:30, así que manden sus películas, que con mucho gusto pues las exhibimos, y si sea para 1, para 100 o para 50. Gracias, queridos colegas, y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, un gusto enorme. Hasta luego. Hasta luego.